Buenas tardes. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que sigue manifestándose en cada vida, en todos, ¿no? En cada uno de los que hoy estamos aquí. Creo que podemos ver la gloria de Dios, ¿verdad? Podemos ver su obra, dice la alabanza, la obra de su mano poderosa en nosotros. ¿Sí es así o no? Podemos ver su grande poder y sigue haciendo esa obra. Él prometió que esa obra que Él comenzó en nuestras vidas un día, ¿Él qué va a hacer? La va a perfeccionar hasta que Él vuelva, ¿sí? Y el día de ayer teníamos una oportunidad, precisamente con David y María Jesús y mi esposa, fuimos a visitar a los hermanos Juan y Doña Elo, allá en su casa. Y nosotros, pues Dios puso en nuestro corazón poder estar un rato con ellos, visitándoles, y Él nos empezaba a compartir acerca de en el año 99 que Él vino por primera vez a Reto a traer a su hijo, ¿no? Se repite toda esta historia, vino a traer a su hijo a Reto, y dice, ahí comenzó todo, ¿no? Ahí comenzó todo en nuestras vidas. Desde ese tiempo para acá, lo que pensábamos que era una debilidad, como nos están compartiendo ahora, que pensábamos que era algo que no iba nunca a tener una solución, dice, mira hasta dónde nos ha traído, hasta dónde nos ha arrastrado, hasta dónde nos ha llevado el poder de Dios en nuestras vidas. Conocimos a Cristo, conocimos del Evangelio, de esa buena noticia acerca de la salvación a través de nuestro hijo, un hijo que ya no está, ya murió, ¿no? Años atrás, Juan, su hijo, falleció, partió a la presencia del Señor, y decían ellos, ¿cómo es Dios tan bueno? ¿Verdad? Que nos acercó a su presencia, a su camino, y hoy nos está fortaleciendo, ¿sí? Y los veíamos, y a mí me llenaba de mucha alegría, él recordaba muchas cosas, y también extraña mucho, ¿no? La iglesia, también nosotros les extrañamos bastante, aquí es su lugar. Y bueno, pues queríamos ir a llevar una palabra de parte de Dios, pero Dios nos habló a nosotros, ¿sí? Y una de las cosas que yo que me quedé en mi corazón con ello es que decía, un día fui a Reto y pasó un chico al frente y levantó su Biblia y dijo, esto es la guía, esta es la guía y el manual del cristiano. Dice, pero no lo debes utilizar cuando ya estás descompuesto nada más. Fíjate, es bien especial lo que decía, ¿no? Dice, yo escuché un día a una persona que pasó al frente y dijo eso, tomó su Biblia y dijo, esta es la guía, ¿sí? Y el manual del cristiano, pero no se utiliza nada más cuando ya estamos descompuestos completamente, ¿sí? Se debe utilizar todos los días, es nuestra guía, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando ya no le sabemos mover a nuestra Smart TV, ya vamos corriendo a ver si encontramos el manual, ¿sí o no? O nuestro aparato sofisticado, ¿no? Nuestro aparato inteligente que no sabemos cómo funciona, vamos y siempre recurrimos ahí, ¿no? Pero es constante, es cada día, la palabra de Dios es cada día. Y ahí es donde encontramos, ¿verdad? Una riqueza para nosotros, y a través de permanecer en su palabra, dice la Escritura, podemos llevar mucho fruto, ¿sí? Separados de Él nada podemos hacer, sí, pero con Él, dice, unidos a Él podremos llevar fruto. Nuestra vida va a encontrar un sentido, y con cada cristiano o cristiana que tú puedas platicar un día, vas a encontrar que hay un punto donde su vida comenzó a tener sentido. Su vida comenzó a tener sentido. Hubo una luz que le resplandeció, y de ese momento en adelante su vida tomó un rumbo, un sentido. Cristo, ¿sí, verdad? Eso es lo que dice la Escritura. Vamos a Juan 1, donde nos explica esto. Primeramente, ¿no? Que todos los que estamos aquí podemos experimentar. Yo creo que muchos de los que estamos aquí ya hemos vivido. Dice en Juan 1:1, dice, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el verso 2 dice, era en el principio con Dios. Y aquí comenzamos a ver cómo en este pasaje nos empieza a hablar de aquello que se ha manifestado al hombre. ¿Qué es lo que nos ha resplandecido, no? Y dice, en el principio era el Verbo.
Cuando habla aquí Juan acerca del Verbo, está hablando de Jesús. El Verbo es Jesús, el Hijo de Dios. También el verbo que se habla aquí en Juan es la palabra en griego logos, que quiere decir también la revelación especial de Dios. En el principio estaba esto, desde el corazón de Dios, el revelarnos a Cristo. Y el mensaje que conlleva esto, ¿no? El conocer a Cristo, que es el mensaje del Evangelio. ¿Qué es el mensaje del Evangelio? Son las buenas noticias acerca de la salvación que a través de Cristo nosotros podemos alcanzar. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el principio, desde el principio, el deseo del corazón de Dios es manifestarnos a su Hijo Jesucristo. Quizás llevas muchos años preguntándote el porqué de muchas cosas. Pues el principio de todo es esto: que nosotros un día dispusiéramos nuestro corazón, que llegáramos así, dice en nuestra debilidad, como nos compartían, en nuestra necesidad, porque cuando más débil soy, más fuerte es tu amor por mí. ¿Sí? Cuanto más abajo estoy, tú eres más alto, más grande que todo. Y eso es lo que Dios envió, dice, ¿no? La palabra esta que dice del verbo, que se refiere a Jesús, dice es la revelación especial de Dios. También en el griego significa el principio de la razón. Los filósofos de aquellos tiempos griegos, esto es lo que decían. La palabra que se utilizó aquí es el principio de la razón, el orden en el universo. Fíjate, sin saberlo ellos, aquí en la Escritura dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y si bajamos al verso 14, al versículo 14 dice, y aquel Verbo, aquella buena noticia, aquel Salvador que venía al mundo, el principio de la razón, el principio de todo aquello que le dio sentido a nuestras vidas. ¿Qué sucedió? Qué especial, ¿verdad? Y aquel Verbo fue hecho carne. Fue hecho carne. Y dice, y habitó entre nosotros. No se quedó ahí, sino vino hasta mí. Dios lo envió en forma de hombre, dice, hecho carne, y habitó entre nosotros. Vino hasta mí, hasta mi vida. Habitó entre nosotros y se dejó ver. ¿Sí o no? Se dejó ver. Se mostró a nosotros. ¿Verdad? ¿Cuántos años de nuestra vida hemos estado buscando y buscando y buscando sin encontrar? Pero dice aquí que Él se manifestó a nosotros y vimos su gloria, la vimos. ¿Cuántos de los que están aquí hoy sentados han visto su gloria? Hemos visto su gloria. Dice, y gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué significa esto? Como nadie más te la puede mostrar. ¿Sí o no? Toda la gloria del hombre no es nada. Pero dice, Él te mostró la gloria, ¿sí? Te demostró a su Hijo como el unigénito del Padre. Y da dos ejemplos muy importantes. Y dice, ¿lleno de qué? Lleno de gracia. Nosotros lo pudimos ver y lo vemos hoy. Que eso es lo que estaban hablando, ¿no? Las mujeres. Eso es lo que podemos hablar los cristianos. Hemos visto su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Y tiene dos cosas muy importantes, que es lleno de gracia. Gracia sobre gracia. ¿Qué significa la gracia? El regalo que Dios nos ha dado que no merecemos. El regalo de Dios que no merezco. Él me mostró a su Hijo Jesucristo y lo pude ver. Muchos, como nos comparten mucha gente, lo vimos en mi hijo, en mi padre, en mi esposa, en mi hija. Vimos su gloria. Él nos dejó verlo sin merecerlo. Por eso dice lleno, no a medias, lleno de gracia. Y algo muy importante, dice
y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Y si dice de verdad, quiere decir que es algo que nosotros podemos asegurar, ¿verdad? Podemos decir, sí, yo sé que es verdad. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Eso es lo primero que Dios quiere mostrarnos, revelarnos a su Hijo. Y esta es la vida eterna, dice, ¿no? Ahí en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. A Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna del hombre. Esta es la dirección correcta del hombre. Que le conozcas, que le puedas ver, que puedas permanecer en Él. Nos compartían desde el domingo pasado, ¿verdad? Encontrar en Él, ¿sí? Una identidad, poder dar un fruto en Él. Encontrar, ¿verdad? Encontrarnos cara a cara con su Hijo Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Necesitamos conocer a Cristo como el primogénito Hijo del Padre, el verbo de vida. Vamos a primera de Juan 1. Primera de Juan 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y vuelve a afirmar esto que hemos hablado, ¿no? Que el propósito de Dios es conocerle. Lo que era desde el principio, dice. Lo que hemos, ¿qué? Oído. Lo que hemos no solamente oído, sino visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Al final de Juan 1:14 dice, lleno de gracia y de verdad. Es algo que hemos podido ver. Es aquel al que hemos podido, dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Cuántas cosas puedes ver hoy en día? ¿Cuántas cosas están en el día a día que contemplamos, que podemos ver y que nos distraen, ¿sí o no? Y cosas que ni debemos ver también, que llaman la atención. Dice, lo pudimos ver con nuestros ojos. Primero lo pudimos oír, que es diferente a escuchar. El que tiene oídos, ¿qué dice la Biblia? Oiga. No dice escuchar, dice oír. El que tiene oídos que oiga, dice, nosotros le oímos. Le oímos. Y el mensaje que oímos se enlazó a nuestra vida. Nos identificamos con él. Era justo lo que yo necesitaba. ¿Cuántos han dicho esto? Eso es lo que yo necesitaba. Eso es lo que yo necesito. Le oímos y dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas hemos visto del Señor Jesús? Pero enseguida dice, lo que hemos contemplado, hemos visto, pero después el siguiente paso es, contemplamos. ¿Qué cosas se contemplan en este mundo? Un buen auto, ¿ah? Los hombres, un buen auto. Una buena pieza de arte. Un buen paisaje. ¿Qué más? Algo bonito. Contemplamos. ¿Y qué significa eso? Que te detienes un momento y empiezas a mirar todo aquello que es hermoso, ¿verdad? Y dice, nosotros, dice que así es como sucede en nuestras vidas. Hemos visto a Jesús obrando y dice, y hemos contemplado. Eso que está haciendo en mi vida y en mi familia es digno de contemplarse. Es maravilloso. Es tan especial que nadie en este mundo podría haberlo hecho. Pero Él decidió enviar a Cristo. Lo que hemos contemplado. Y va más allá, ¿no? Porque puedes contemplar muchas cosas y ¿qué dices? No está a mi alcance, ¿sí o no? O una buena, ¿sí? Algo que me gusta mucho, pero no puedo tenerlo. No me alcanza.
No puedo, hasta ahí me quedo. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Y después dice aquí, pero también lo palparon nuestras manos. ¿Sí o no? ¿Te ha tocado, hermano, hermana, palparlo con tus manos? Sí, sí. Hemos palpado con nuestras manos, lo hemos podido tomar en nuestras manos. Todas aquellas bendiciones, tu hijo al cual estaba perdido, tu esposo, tu esposa, tu amigo. La iglesia es parte de eso que podemos palpar. Si ahora te volteas a la derecha o a la izquierda, vas a poder palparlo. Es una obra que Dios ha hecho, maravillosa. Cuando nadie daba nada por nosotros, cuando se decía que no íbamos a poder cambiar, cuando nosotros mismos habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hoy podemos oírlo, verlo, contemplarlo, palparlo. Nuestras manos tocante al verbo de vida, y todo esto nos refiere a un solo Salvador, Jesucristo, tocante al verbo de vida. Y lo que puedo ver hoy, se lo debo a Cristo. Lo que puedo tocar hoy, se lo debo a Cristo. Y estoy convencido de eso. Tocante al verbo de vida, dice en el verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí es donde nace nuestra esperanza, donde nace nuestra fe, nuestra confianza, dice la Escritura, que tiene grande galardón. Aquí dice, y por esto mismo fue anunciado, y por esto mismo os escribo, dice Juan, hermanos míos, para que vuestro gozo sea cumplido, para que no desmayes en el camino, para que no nos quedemos solamente con el oír y no hagamos. Dice, esto escribo para que sepan que está segura su alma, está asegurada en Cristo, dando un fruto. Dice ahí, ¿no? Dice en Romanos 1:17. Romanos 11:6 dice, pero sin fe, ¿qué? Es imposible. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Romanos 1:17 dice, Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio, ya habíamos dicho que es el Evangelio, ¿no? La noticia, esa buena noticia que llegó un día a nuestras vidas, acerca de la salvación, acerca de esta esperanza gloriosa, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta es la esencia, dice, este es el Evangelio, este es el Evangelio de la justicia de Dios que se revela por fe. ¿Sí? ¿Cómo es que se revela por fe? La hemos podido ver. ¿Sí? Lo que creíamos imposible, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, por fe. ¿Sí? Y habla que nuestra fe tiene que estar fundada sobre la roca que es Cristo. Este es el Evangelio. Dice, ahí estamos en Romanos, vamos a leer Romanos 10. Romanos 10, vamos a leer desde el 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia,
Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Así habla de la ley de Moisés. El hombre que haga así, vivirá así. Tendrá este pago, tendrá este castigo. Pero la justicia que es por la fe, a la cual nos está invitando el Señor, a vivir en la fe del Hijo de Dios, nos ha dado todas las armas para poder vivir, para poder andar en esa fe. ¿Sí o no? Nos ha mostrado, nos ha dejado ver, hemos palpado, hemos oído. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Está muy lejos, está muy alto. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Esto se los estaba hablando al pueblo de Israel. Les dice, no es tan difícil. Dios lo ha puesto todo para que ustedes lo hagan. En Deuteronomio dice al final de este escrito, que es el primero que se escribe, y aquí en Romanos lo vuelve Pablo a tomar. Dice, he puesto delante de ustedes, hoy he puesto delante de ustedes, dice el Señor, la vida y la muerte. Escojan ustedes. Dice que esta es la fe que debemos llevar adelante. ¿Quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Esto no es necesario. No te preguntes quién o cómo o por qué. Dice, ¿mas qué dice? ¿Qué es lo que realmente dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el evangelio, ¿verdad? Esta es la palabra que se predica de fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué hay que hacer? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta es la palabra que predicamos. Cree en el Señor. Confiesa con tu boca que Él es el Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que no hay nada imposible para Él, que Él todo lo puede, que Él todo lo ha podido en nosotros, en nuestras vidas, y que hoy, ¿verdad? Este es un llamado a poder hacer algo con aquello que Dios ha añadido a nuestras vidas. El día viernes nos compartían algo que me tocaba también. Nos hablaron de Abraham y de su sobrino Lot y nos daban un ejemplo muy sencillo. Dice, Abraham escogió un camino y Lot otro. Abraham lo escogió por fe y Lot por vista. Y nos decían, sigue tú el camino de la fe, no vayas por vista. Sigue el camino que te va a llevar a la bendición de Dios y a la vida eterna. No sigas el camino de Lot, que se va alejando de Dios y va directo a la muerte y al pecado. Dice aquí, esta es la palabra de fe que predicamos. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debe nacer algo en nosotros, ese deseo de agradarle, de confiar en Él plenamente. ¿Sí? Es una fe racional, ¿verdad? Que va de acuerdo, ¿verdad? Creemos en Él. Es así como la palabra de Dios nos invita a poder ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Cerca de ti está esta palabra. Vamos ahí a Santiago 1:19.
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra, ¿cómo? Implantada. Recibid esta palabra con mansedumbre, que es implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué está hablando aquí en estos dos versículos? Seamos prontos para oír. Seamos prontos para oír. Dice, tardos para hablar, tardos para airarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque si no recibimos con mansedumbre, dice, la palabra implantada, ¿verdad? No vamos a poder dar fruto. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, verso 22. Está hablando de recibir este mensaje, de recibir su palabra para poder dar fruto. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Y está dando dos ejemplos aquí. Dice, aquel hombre que oye la palabra y que no la hace. Que oye la palabra, que sabe todo aquello que Dios ha hecho en su vida. Todo lo que podemos ver hoy que el Señor ha hecho, dice, oímos, dice, pero no hace. Da un ejemplo, dice, es como el hombre que va al espejo y ve su rostro, ¿sí? Tal cual es. ¿Y qué hace? Dice, y se considera a sí mismo. ¿Qué significa esto? Muchas veces lo hemos hecho en nuestras vidas. Hemos ido ahí a vernos y decimos, estoy bien. Ahí voy. No estoy tan mal. Voy a la iglesia, voy a escuchar la palabra y la guardo. Y ahí cuando pueda la voy sacando. Y se nos olvida, ¿sí o no? Ha pasado, muchas veces nos pasa, ¿no? Sales de ahí, por la puerta y le preguntas a alguien, ¿de qué hablaron? De la Biblia, ¿no? Te contesta. De la Biblia. No, sí, claro. De Jesús, sí. Dice que así se considera a esta persona, ¿no? Está hablando, está dando un ejemplo. Oye, pero no hace. Entonces, esto endurece el corazón del hombre. Y desperdicias, ¿verdad? Dejas ir, se fuga todo aquello. Yo en esta tarde el mensaje que quiero dejarles es que podamos aprovechar todos esos beneficios de Dios en nuestras vidas para poder llevar un fruto. Que nuestra fe sea una fe viva, que a través de esto encontremos el sentido en nuestras vidas, que cuando Cristo visite nuestras vidas podamos tener un fruto digno de Él. ¿Sí o no? Así como hemos recibido nosotros de Él cosas que no merecíamos, porque todos estamos de acuerdo, ¿sí o no? Que hemos recibido más de lo que nosotros merecemos. Y también debe estar en nuestro corazón el deseo, como está hablando Santiago aquí. Dice, por favor, escuchen con mansedumbre la palabra implantada, la que va a salvar sus almas. Y dice, no seamos como este hombre, dice, porque él se considera a sí mismo. Y se va y se olvida cómo era. Pero da el ejemplo en el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley que da vida, la ley que da vida, la ley que trae, dice, la de la libertad, la que trae libertad consigo, y persevera en ella.
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, dice. Esta es importante esta palabra. Hay obras consigo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Dice, cualquiera que va a mirar ahí, no al espejo, a considerar su rostro y decir, ahí voy, sino va a la perfecta ley, la de la libertad, encuentra algo muy importante. Ve más allá, ve fruto de Dios, ve recompensas de Dios, ve una vida en Cristo. Dice, porque este será bienaventurado en lo que hace, el que mira en la perfecta ley, en la de la libertad. Dice algo muy importante, y persevera en ella. ¿Qué es esto? Se aferra, abraza esta libertad y persevera en ella. Este lleva mucho fruto. Vayamos a esa palabra de Dios que nos abre los ojos, nos deja ver más allá y nos permite poder llevar un fruto en su obra. Más adelante dice en Santiago 2, que es ahí donde habla directamente dos ejemplos de poder tener esta fe con obras, ¿sí? Donde esto tiene una forma, donde tiene un sentido, donde hay un testimonio al cual también debemos mirar y debemos aferrarnos a ello, guardarlo en nuestro corazón y llevarlo adelante. En Santiago 2, en el 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En el 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Aquí viene el primer ejemplo. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y conocemos esta historia de Abraham. Aquí empieza a dar el ejemplo de Abraham. Dice que él da un punto donde dice que él entregó, dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros sabemos que ¿en qué creyó Abraham? ¿Qué promesa le dio Dios a Abraham? Pues dice, tu descendencia, ¿no? ¿Sí o no? Tu descendencia, innumerable. Si puedes contar la arena que está a la orilla del mar, así será. Y cuando dice que fue probado Abraham, dice que Dios le dice, entrégame a tu hijo Isaac, a tu único. Y dice aquí que Abraham fue justificado por las obras. Él creyó a Dios lo que Dios le habló. Le dijo, yo te daré familia, te daré descendencia. Él pidió, dice, ¿cómo va a heredarme a alguien de los que está de mis siervos, no? Dame un hijo. Y Dios le da un hijo.
Y después de tiempo le dice, ahora entrégamelo. Abraham había visto las promesas cumplirse en su vida, las promesas de Dios ser cumplidas, pero había algo que faltaba en él, algo que falta en nuestras vidas. Nosotros hemos visto todo esto, pero después dice que el ejemplo de Abraham es que él creyó, Dios le dio su descendencia, pero después le dice, entrégame a tu hijo Isaac. Y cualquiera de nosotros podíamos pensar, ¿y entonces cómo, Dios? ¿O sí o no? Y dice que él hizo algo muy importante cuando Dios le pidió a su hijo. Dice que él se levantó y comenzó a hacer obras. ¿Sabes cuáles fueron? Dice que él se levantó, tomó su asno, partió la leña, cargó el asno, tomó 2 siervos suyos, tomó a su hijo, caminó hasta el monte Moriah, le dijo a sus siervos, quédense aquí, subió el monte, preparó el altar con la leña, colocó a su hijo, tomó el cuchillo. Y el ángel le dice, detente, Abraham, porque he conocido tu corazón. Detente. Ahora sé qué es lo que hay contigo. Por eso está dando este ejemplo aquí en Santiago. Y habla después de Rahab, ¿no? Es también otro ejemplo muy especial. Dice aquí, Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Dice que había llegado a los oídos de esta mujer, a los oídos del pueblo. Dice, es que el Dios cuando ve a los espías ahí en Jericó y les dice, es que hemos oído todo lo que su Dios ha hecho, cómo ha entregado a tantos reyes, a tantos pueblos en sus manos. Y ustedes han ganado. ¿Qué somos nosotros? ¿Quién soy yo y mi familia? Vamos a morirnos. Dice, fueron a tocar a su puerta y ella los escondió allá en la terraza entre las sábanas, las cortinas. Y aquí no han venido, aquí no han estado. Dice, ella había escuchado el mensaje de ese Dios fuerte, de ese Dios que hace obras, todopoderoso. Ella había escuchado eso, como nosotros también lo hemos escuchado y lo hemos visto, ¿sí o no? Este pueblo había visto cómo muchos pueblos habían caído, ¿verdad? Ante los hijos de Dios, como Dios le había dado la victoria. Y ella estaba segura, decía, mi madre, mi padre y mis hermanos vamos a perecer, pero te ruego por favor, que yo he hecho esto arriesgando mi propia vida, con un solo propósito. Yo no puedo luchar, yo no puedo ganarle a su Dios, a ese Dios todopoderoso. Yo creo que Él va a volver a darles la victoria. Dice, pero te pido que cuando eso suceda, cuando entren a tomar Jericó, tú nos ayudes, ustedes nos ayuden. Queremos salvar nuestra vida. Dice, y entonces le fue tomado por justicia. Fue justificada por esta acción que ella tuvo, estas obras. No se quedó nada más con ese mensaje. Ay, nos van a ganar y ya, perdimos y nos van a matar. Por favor, dice, ¿no? Estos mensajeros representaban el poder de Dios yendo a su casa, pero también la acción de esta mujer, al igual que Abraham, demostraban, ¿verdad?, que estaban dispuestos a hacer algo, como nosotros. ¿Están conmigo o no? Estamos dispuestos ¿a qué? A hacer algo, a que Él haga una obra en nosotros, ¿verdad? Cuántas cosas que Él ha hecho en nuestras vidas y tenemos que estar dispuestos también nosotros a llevar a cabo. Como esta gente, él creyó en Dios y en algún momento Dios le dice, entrégame a tu hijo. Bueno, tengo que hacerlo, ¿verdad? Esta mujer arriesgando su propia vida.
a su propia familia, ella decidió hacer esto. Tito 3:5 dice, para poder dejar esto en claro, ¿no? En claro. Dice en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No fue por obras de justicia. También que quede claro, ¿verdad? Nosotros no tenemos con qué pagarle a Dios lo que Él ha hecho con nosotros. No hay obras que el hombre pueda hacer que alcancen. ¿Estamos o no? No hay. Dice aquí en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Efesios 2:9 dice, no es por obras. Él nos salvó. Dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. No, dice, por eso es que está hablando aquí Santiago. Dice, es la fe con obras. Una fe sin obras es muerta. Es muerta. Una fe sin obras es muerta. Por eso es lo que está diciendo aquí. No por obras para que nadie se gloríe. Vamos a Lucas 8 para terminar. En el Antiguo Testamento nos habla, sí quedó claro, Abraham y Rahab. Sí entendemos lo que hicieron este hombre y esta mujer. En Lucas 8, en el Nuevo Testamento ya nos habla también y nos da un ejemplo. Dice en el 8:1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Nombra a la primera, dice María, que se llamaba Magdalena, que habían salido 7 demonios, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían, ¿de qué? De sus bienes. Y aquí cuando esto lo habla antes de hablar de la parábola del sembrador, que ya creo que hemos escuchado muchos de los que estamos aquí, pero a mí me llamaba la atención este ejemplo de estas 3 mujeres. Dice que esta es la segunda vez que Jesús recorre la región de Galilea. La primera vez la recorre con sus discípulos, con algunos que ya habían sido llamados. Pero esta segunda vez que lo habla aquí en Lucas, dice que ya le seguían otros más. Y entre ellos estas mujeres. Habla de la primera, dice, de la que habían salido 7 demonios. Pienso en María Magdalena y pensamos en esta obra tan grande que él había hecho. Había liberado a esta mujer. ¿Sí? No le seguía a María Magdalena por seguirle, ¿o sí? No, ¿verdad? No seguimos porque como los demás le siguen, ahí vamos también. Sino por fe. Por fe. Porque hemos visto, porque hemos oído, porque hemos creído en Él, porque se hizo real en nosotros. Dice que esta mujer le seguía. Habla de otra mujer que se llamaba Juana, que dice que era esposa, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Intendente significa el administrador. Aquí en México conocemos al intendente como ¿qué? Pues como el que hace la limpieza, ¿no? Pero en realidad el intendente es un administrador de empresas, ¿no? O de un bien. Dice que esta mujer, Juana, era una mujer de una clase social bien, ¿no?
de altura. Dice que era la esposa de Chuza, este hombre que estaba trabajando con Herodes y que podía llevar, ¿sí? Conocemos a estas primeras dos mujeres. De Susana no dice nada en la Biblia, pero de algo sí estamos seguros. ¿De qué? De que Dios hizo algo con ella, de que Jesús hizo algo con ella. Ahí la deja, ¿no? Dice, Susana también le seguía. Dice, lo que sí conocemos su nombre, dice, pero algo había hecho Jesús en su corazón. Y dice que muchas otras mujeres, ¿sí o no? Qué especial, ¿verdad? Sabemos que muchas otras personas en este lugar, fuera de este, ¿no? En otras partes, hemos podido ver quién es Él. Y ha hecho con nosotros una obra. Dice, aquí lo hizo también con estas otras. Y dice, y le servían de sus bienes. La fe, ¿con qué? Con obras. La fe con las obras. Dice, estas mujeres habían recibido, dice, pero le seguían y le servían de sus bienes. Todo. Lo estaban entregando todo. Por eso las nombra aquí. Ellas le servían de sus bienes. Lo daban todo. ¿Sí? Porque había algo ahí, de lo cual estaban aferradas, cimentadas. Esa fe que había nacido en sus vidas, que había crecido en sus corazones. No podemos dejarlo ir así. Tenemos que seguirle. No podemos dejar pasar de largo esta bendición tan grande. Tenemos que seguirlo y tenemos que hacer, dice, hacedores de la obra. ¿Sí? Lo más importante de esto es entregar nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sí? Eso es lo primero. Ellas se entregaron de corazón. ¿Sí? Y podamos ser esta tierra que dice al final, en el 8:15, ya para terminar, mas el que cayó en buena tierra, está hablando de la parábola del sembrador, dice que la semilla es la palabra de Dios que ha caído en nuestras vidas. ¿Sí? Habla de tres tierras, ¿no? De tres corazones. Uno que cayó junto al camino, otro que entre pedregales, otro entre los espinos. Este me llama mucho la atención. Dice que los afanes de este mundo, ¿no? La ahogan. Los deseos de este mundo la ahogan. El que cae sobre piedras dice que se emociona al principio, ¿verdad? Es de gozo, pero al venir la prueba no permanece, dice, sino huye, se va. Pero dice en el 15, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia. ¿Sí? Estos son, ¿cómo son? Corazones buenos y rectos. Retienen la palabra oída y entonces dan fruto con perseverancia. ¿Sí? Gálatas 5:1 también nos habla, ¿no? Acerca de eso, de permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Permanece firme en la libertad con la que Cristo te hizo libre y no estés sujeto al yugo de esclavitud, sino permaneciendo en su palabra, ¿sí? Con fe y siguiéndole, sirviéndole. Retén la palabra oída, dice, y entonces llevarás fruto con perseverancia, obedeciendo su palabra. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a orar.